Bienvenidos a todos a este nuevo canal. Hoy vamos a analizar Doctrina y Convenios 41. Vamos a hablar acerca de cómo se recibió esta revelación, parte de la historia y los principios de doctrina que contiene esta revelación. El Señor en 1830, en diciembre, le mandó a los santos que se desplazaran a Ohio y les dijo que ahí les daría más instrucciones y también la ley. Lehman Copley era un miembro de la iglesia que vivía en Ohio y él se ofreció para dar lo que es vivienda y alimento a José Smith y a Sidney y a su familia. José Smith recibió esta revelación de Doctrina y Convenios 41 el 4 de febrero de 1831. Esto se recibió poco después de llegar a Ohio. En esta revelación el Señor mandó al profeta y a otros líderes de la iglesia que oraran para recibir su ley. Además indicó dónde debían vivir José y Sidney y llamó al primer obispo de la iglesia, Edward Partridge. En el primer versículo de Doctrina y Convenios 41 vemos que hay, o decir, un mandamiento con bendición. Esto se repite en las Escrituras. Y el Señor dice: escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor, y vuestro Dios, vosotros que me oís, y a quienes me deleito en bendecir con la mayor de todas las bendiciones. El Señor nos pide que podamos oírle y obedecer sus mandamientos para que Él nos pueda bendecir, ¿no? Él usa la palabra me deleito en bendecir. Me imagino que la palabra deleitarse también es un sinónimo de felicidad, de gozo. El Señor siente gozo al bendecirnos. En los próximos versículos veremos algunos principios que el Señor menciona a través de esta revelación a los élderes para que ellos puedan recibir la ley. El primero, en el versículo 2, les habla a los élderes de que les da el mandamiento de que deben congregarse para que se pongan de acuerdo en cuanto a su palabra. En el versículo 3 habla de la oración de fe para que puedan gobernar la iglesia y poner todas las cosas en orden delante de Él. En el versículo número 4 habla de que Él será el gobernante y que cuidará de que se guarde la ley. En el versículo 5 Él dice: quien recibe la ley y la guarda, ese es el discípulo. Entonces, en estos versículos leemos cómo el Señor quiere que nos preparemos a través de estos sencillos pasos para poder recibir la ley y llegar a ser discípulos de Él, ¿no? Se recibe la revelación de que los santos en Ohio debían edificar un hogar para José Smith. Bueno, esto se debe a causa de la precariedad en la que vivía José Smith. Estaba siendo perseguido, tenía que terminar la traducción del libro de Mormón y muchos recursos y mucha gente que le apoyara no estaba a su alrededor. Así que creo que en la revelación es muy sabio pedirle a la congregación que puedan ayudar a José Smith a edificar una casa. En aquella época José era un trabajador duro, él ganaba el sustento para su familia, pero no alcanzaba, y me imagino que él trabajó duramente también para ayudar a construir su casa. En el versículo 8 dice que si Sidney él guardaba sus mandamientos, podría vivir como le parezca. En este versículo no entiendo por qué el Señor tenía que dar la revelación en cuanto a Sidney. Puedo asumir que Sidney estaba siendo muy criticado por la congregación, había algo en su conducta que no les gustaba. En el versículo 9, el Señor llama al primer obispo de la iglesia, que fue Edward Partridge. Mudó a Paintsville, Ohio, cuando tenía más o menos 20 años. Él era propietario de una fábrica de sombreros y una tienda minorista en Paintsville, en Ohio. Y fue enviado a Nueva York en 1830 por un grupo de ciudadanos de Paintsville afiliado a la Iglesia Bautista Reformada para investigar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese viaje lo hizo junto con Sidney, y Patrick fue bautizado como miembro de la Iglesia de Jesucristo en el lago Seneca, en Nueva York, el 11 de diciembre de 1830. Era un converso de la iglesia. Y regresó
a Paintsville y descubrió que su esposa se había convertido a la iglesia. Él estuvo 2 meses en Kirtland, Ohio, y se convirtió, bueno, ya sabemos, en el primer obispo. En su biografía dice que él gastó gran parte de su riqueza en apoyo del movimiento de la Iglesia de Jesucristo antes de morir a fines de mayo de 1840. Murió a los 46 años, bastante joven, en Nauvoo, Illinois. José sugirió que la muerte de Patrick podría atribuirse al estrés y a la persecución a los que él y otros colonos mormones en el oeste de Missouri fueron sometidos en la década de los 30. Y le da mandamientos de inmediato, lo llama como obispo y le dice, ok, deja tu comercio para dedicar todo el tiempo al servicio de la iglesia. Debe ser un poco difícil en esta época, ¿no? Pedirle a un obispo que deje de trabajar o que deje su vida para dedicarle todo el tiempo a la iglesia, y en aquella época se pedía la consagración hasta de lo que no tenían, ¿no? Entonces dice que Edward tenía un corazón tan puro que lo comparó con Nataniel de la antigüedad, ¿no? Y dice que Nataniel en quien no hay engaño. Bueno, si alguien ha leído Nataniel, él era conocido como el apóstol Bartolomé, que venía después de Felipe. Nataniel significa Dios ha dado. En el Evangelio de Juan se menciona por única vez a Nataniel y después se le conoce como el nombre de Bartolomé. Él fue uno de los primeros que recibió a Felipe y él fue llamado a ser apóstol por mediación de Felipe, el apóstol Felipe. También podemos leer que Bartolomé fue uno de los 12, Mateo 10:3, Marcos 3:5, Lucas 6:14, y fue testigo de la ascensión de Jesús. Eso ha sido Doctrina y Convenios 41. Hay un poco de doctrina, un poco de historia. Si ustedes tienen conocimiento más profundo acerca de esto, déjenlo en los comentarios. Es bueno aprender y bueno, creé este canal con el propósito de aprender más e ir enseñando lo que voy aprendiendo para que estos principios puedan quedar grabados en mi mente. Así que un saludo grande y espero que estén bien. Así que nos vemos. Bye.